Hola gente, bienvenidos a mi canal de nuevo. Segundo video del canal. Hoy vamos a hablar sobre un temita de cartomancia que es la baraja española, a petición de un comentario en mi otra plataforma, en TikTok. Bueno, esta es una baraja muy bonita y muy interesante porque, bueno, sus orígenes como tales se establecieron hasta más o menos 1700, pero se cree que se originaron todos los juegos de cartas en lo que es la antigua China y que por el comercio empezó a llegar a las zonas de Europa. Con decirles que en 1310 la institución municipal de Barcelona los prohibió todos los juegos de cartas. Así que ha sido una historia interesante cómo las cartas han venido a la cultura humana como entretenimiento, etc. Pero por ahí de 1700 y pico es cuando ya le empiezan a dar un sentido, por decirlo así, concreto de simbolismo a los palos de cada una de las diferentes barajas que existían en la época, porque había muchos tipos de barajas, siendo los más populares la que conocemos de 4 palos, en el que tenemos los bastos, las copas, las espadas y los oros. Sí, faltan oros. Anteriormente, incluso, cada una de esas barajas representaba un estatus. Ese era su simbolismo base. Por ejemplo, lo que eran las espadas representaban a la milicia, a todo lo que era la parte del reinado, etc. Las copas, como era como un cáliz, representaban al clero. Las monedas, todo lo que eran los oros, representaban todo el comercio, todo lo que era actividades económicas. Y a la gente del campo, o lo que ellos llamaban los plebeyos y campesinos, los representaban los bastos. O sea, un simbolismo completamente diferente al que conocemos actualmente. Pero, como les digo, todas las cosas van cambiando hasta que ya empieza a dar forma lo que es el simbolismo asociado a cada uno de esos palos en temas esotéricos. O sea, ya no vamos a representar castas, ni niveles económicos, ni tampoco vamos a representar grupos sociales, sino aspectos espirituales. Ahora, es importante que tengamos en cuenta que pese a que estamos hablando específicamente de la baraja española, que empezó a darse su forma hasta la definitiva entre 1300 y 1700, sí, entre 1400 en adelante ya el tarot empieza a ejercer su forma, presión, empieza a verse en la cultura popular adivinatoria entre las logias esotéricas italianas. ¿Por qué? Porque Italia estaba teniendo una época muy bonita del arte. Bueno, no para muchos pintores, pero sí es una época bastante interesante en términos del arte y de la cultura, y el tarot se empieza a gestar como, digamos, en sus formas más primitivas en esa época, porque está en medio del arte, en medio de sociedades secretas, en el boom del esoterismo en esa época. Sin embargo, si volvemos a la baraja española, ella realmente conforma lo que conocemos hoy como los arcanos menores del tarot. Es exactamente la misma estructura, bueno, no exacta, pero sí es la misma estructura que los naipes que conocemos hoy en día para jugar póker. Tenemos un rey, una reina, y el caballero, digamos que sería una J. Tendríamos una carta extra que sería el paje para las barajas, digamos, de arcanos menores, y tendríamos los números del 1 al 10. En el naipe normal tenemos esos números, pero en lugar del 10 tenemos ya la J, que vendría y pues a cortarnos, digamos, como nos quedan 2 cartas por ahí perdidas si comparamos con arcanos menores. Ahora, los palos. ¿Qué simbolizan actualmente los palos? Los palos significan los oros, todo el elemento tierra, abundancia, negocios, y en sus orígenes primitivos fue asociado con el grupo social que es la economía, los contadores, los comerciantes, los importadores, etc. Todo lo que era producción de dinero. Entonces viene la parte esotérica
ahora conocemos que es la abundancia, y hoy en día conocemos el término de la abundancia con un montón de matices, no solamente dinero, estamos hablando de relaciones, estamos hablando de recursos, estamos hablando de dinámica de vida, de oportunidades, etc. Todo eso es abundancia. Ahora, los otros palos. Las espadas eran muy interesantes porque estaban asociadas específicamente a la milicia. Entonces, al estar asociadas a la milicia, era como la guerra, los conflictos, entre otros. Actualmente los conocemos como el palo del elemento aire, y entre el elemento aire vamos a ver lo que son los pensamientos, la razón, la dinámica mental de la persona que está usando el tarot o que está consultando. Dentro de las primeras interpretaciones que se le dan están precisamente el dominar los pensamientos, entre otros, pero siempre a la parte racional, raciocinio, cero sentimientos, solamente raciocinio. Actualmente pues obviamente vienen otros matices como cultura. La palabra cultura es importantísimo entenderla, porque cultura es todo lo que hace el ser humano. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo mi cultura personal, es todo lo que me define a mí. Cómo me levanto, que si voy a desayunar después de levantarme, que si todas las acciones, costumbres que me hacen a mí yo, digamos que me definen, es mi cultura personal. Y ahí podemos ir ascendiéndola a una cultura familiar de todas las costumbres que se comparten, o sea, cosas que hacen todos los miembros de una familia, y ahí podemos irlo escalando hacia arriba, cultura regional, cultura nacional y global, entre otros. ¿Por qué es tan importante el asunto de la cultura? Porque a la cultura la definen los sentimientos y los pensamientos en términos de conducta, toda la parte conductual. Pero en el caso de la baraja de las espadas, únicamente vamos a ver la cultura desde su parte racional. ¿Qué acciones? ¿Cómo lo estoy haciendo? O sea, de una forma muy objetiva. Te va a agarrar los pensamientos. ¿Qué tienes en la cabeza? Eso es lo que va a leer. Ahora vamos al otro pedazo de la cultura, que vendría representado por las copas. Anteriormente las copas estaban relacionadas al clero, porque representaban, como en una copa era más similar a un cáliz, y por lo tanto le dieron esa connotación de ser como la del clero. Pero actualmente sabemos que es la parte del corazón. ¿Por qué? Porque la religión en esa época tenía muchísima tendencia a la parte espiritual, a la parte más etérea, y por lo tanto la asociaron a los sentimientos que eran más subjetivos. Entonces, al tener esa subjetividad, permitía generar un simbolismo un poco más rico en términos de sentimientos, pero no deja de ser cultura. Las cosas que yo hago es porque las siento. Por ejemplo, ¿cómo se maneja el comercio actualmente? Haciendo que las personas compren por miedo. Si yo no hago que la persona sienta miedo de no tener el último bolso de la colección, no sé qué, no sé cuánto, esa persona no lo va a comprar, porque va a decir, sí, es un bolso común y corriente. A que si yo le digo, mira, es el último, y va a decir, ay, no lo voy a tener y me van a juzgar por no tenerlo, etc. Esas cosas vienen de los sentimientos y moldean lo que es la cultura personal de una persona. Y podemos hablar de cultura, por ejemplo, también en una tirada en la que el cliente venga y me pregunte, mira, yo quiero saber cómo está esta situación. Y en esta situación van a entrar todos los palos, pero es un asunto muy cultural, porque yo tengo que ver cómo están actuando, pensando y sintiendo las personas involucradas. Entonces son las copas las que me dicen cuál es la conexión con los sentimientos y la subjetividad que vamos a tener ahí. Y los últimos son los bastos. Los bastos representan el elemento fuego. Uno generalmente pensaría por las películas de Hollywood que el fuego y la pasión y no sé qué, y por las cosas religiosas. No, el fuego representa transformación, es un simbolismo originado de la alquimia. Sin embargo, la asociación anterior era cero alquímica, cero esotérica. Como era un palo, una rama, la asociaban con
los plebeyos y los campesinos. ¿Por qué? Porque era una sociedad sumamente clasista. O sea, estamos hablando de la Edad Media. Es una edad bastante complicada, o sea, es una edad fea, complicada. Entonces necesitamos entender el contexto del por qué venían. Es que entonces la persona y la tierra, entonces, ¿cómo se le empezó a dar ese simbolismo alquímico? Que el fuego transforma. El fuego nos permite convertir algo en cenizas por completo. Entonces, como que dice uno, si yo agarro el campo y lo quemo por completo, esas cenizas van a nutrir de nuevo la tierra y voy a poder volver a sembrar. Y antes existía también esa costumbre, quemar los campos para volver a la cosecha, y eran quemas controladas. Por ahí puede andar la cosa, teorías conspiranoicas, digo, de que por ahí puede andar el simbolismo. Ahora, ¿por qué actualmente sí tenemos la parte de la transformación? ¿Y por qué el elemento fuego como tal viene de ahí? Porque ahí sí la alquimia, que es mucho más antigua que la propia Mesopotamia, es una práctica que se ha venido generando a lo largo de la historia entre muchas sociedades secretas, buscando un perfeccionamiento no solo del espíritu, sino de las prácticas que nos conectan con lo energético, con lo etéreo, con las otras dimensiones, que se habían dado en algunos momentos por asuntos religiosos. Pues sí, probablemente. Sin embargo, no necesariamente va a ser solo hacia esa dirección, sino que vienen dándose una serie de personas que hacen nacer la alquimia y a través de experimentación dan origen a la actual ciencia y que dio origen a la química que conocemos hoy en día. Pero la alquimia siempre venía representada por el fuego que transforma. Después se le añadió lo del mito de Prometeo con el fuego, y luego también vemos entonces las alegorías gráficas de los alquimistas con sus matraces tratando de generar la piedra filosofal, cual seguimos haciendo, pero haciendo menos regueros que antes, porque ya ahora tenemos química, tenemos maquinaria, tenemos tecnología y lo podemos hacer diferente. Pero en aquella época eran pues, matraces de vidrio soplado, no muy precisos, no teníamos herramientas de tanta precisión, pero al final de cuentas esa memoria quedó ahí en la sociedad y empezó a generarse un simbolismo alrededor del fuego, de transformación, de alquimia, de búsqueda de la perfección, entre otros. Entonces, en los palos, cuando se le asigna esta simbología a los bastos, nos empiezan a hablar sobre cómo se está transformando mi vida, qué tipo de eventos están ocurriendo, porque como decimos aquí en el trópico, no hay mal que por bien no venga. El problema es que a veces nos desesperamos y decimos, no, pero es que ¿por qué está pasando eso? Okay. Bueno, si hacemos una tirada, los bastos nos vendrían a hablar de esas cosas, cómo están los eventos, qué se está transformando, qué está aconteciendo. Y digamos que como para terminar, porque podríamos hablar de esto todo el resto del año y podría ser una serie completa sobre cartomancia, que podría hacerla, la verdad es que vale la pena. Terminamos dividiendo la baraja en dos secciones: la realeza y a los que llamamos los chismosos. Chismosos entre comillas. ¿Por qué los chismosos? ¿Por qué le decimos chismosos? Y por qué muchos tarotistas también les dicen chismosos a los números del 1 al 10. Porque no se guardan nada. Es que lo que usted, no es lo mismo preguntarle, hacerle una pregunta a una persona de muy alto rango, como por ejemplo podría ser una reina, que estamos hablando de realeza, que lo asociamos con lenguaje muy bonito, que me dice las cosas suavecito, que vea, que tal cosa, que la otra, bueno, depende de la reina, a que yo venga a la panadería o que vaya a hacerme las uñas y yo diga, vení para contarte un chisme, es que viera que me dijeron y sin pelos en la lengua. Bueno, cuando hacemos una tirada, los números del 1 al 10 no se guardan nada. Por eso es que muchas personas llaman como los chismosos del tarot. Pero no es que sean chismosos, es que te sueltan la sopa como tiene que ser.
No es lo mismo realizarle la pregunta a un caballero. No te va a hablar feo, no te va a decir nada que no te guste, te va a decir, viene tal cosa. Eso es todo. Los pajes o los coperos, o los pajes, tienen un problema porque están asociados a una figura muy controversial de la realeza que estaban en las cortes. Resulta que en las cortes los coperos o las personas que llevan estos mensajes o que son portadores de estandartes, los que van como digamos portando los objetos rituales o los objetos de simbolismo de una monarquía, entre otros, son personas que pertenecen a la realeza. Sin embargo, los asocian con lo que son controversias muchas veces. Entonces tenemos que ver cuál es la personalidad que podría tener un paje con respecto al palo. Y entonces me acuerdo que una de mis amigas que me enseñó a leer el tarot me decía, hay que tener la intuición muy abierta, porque así como un paje de copas te puede venir a decir que viene algo que va a, digamos, como a hacer como un bálsamo para el corazón, ¿quién te dice que la copa no está envenenada? Bueno, tenemos el paje al derecho y al revés, y entonces podemos leer las cartas al derecho o al revés, en su forma positiva, que viene a dar un mensaje, y a veces hay cartas que no, su al derecho, entre comillas, no es tan positivo, nos están hablando de dolor, como por ejemplo un 10 de ¿cómo se llama? De espadas, que te dice, viene cerrando un ciclo rudo, muy rudo, a como también podemos ver un 9 de oros que te dice, uy, viene algo increíble, porque has estado sembrando y está a punto de generarse una cosecha. Pero también podemos tenerlas, digamos, como el 2 de espadas, que es una indecisión, y si la ponemos al derecho es como, no solo es una indecisión, sino una persona que se está cerrando, y yo les aseguro que esta es solamente una interpretación muy general, porque cada tirada es única y cada carta te puede dar no sé cómo decirlo, como una simbología, como un sentimiento, es más como un sentir, como una canalización que uno tiene. Es como una canalización porque uno lo siente, y puede que el manualito te diga, esta carta significa tal cosa. Chiquillos, es completamente intuitivo, o sea, ustedes pueden estar tirando las cartas. Llega un momento en que usted ya no solo está leyendo la carta, es que la entidad te está hablando y empiezas a recibir el montón de información canalizada. Por eso a mí no me gusta la palabra adivinación, porque no le hace honor a lo que son las mancias. Las mancias son herramientas que permiten al cerebro, a través de algoritmos o de arcanos o de simbolismos, que le permiten conectarse con ciertas ideas o con ciertas temáticas ideológicas para facilitar la canalización de un plano a este de información para la persona que está consultando. Eso es una mancia. Que si las metas y que la adivinación y que la aquí, que la allá, no me gusta la palabra adivinación, porque yo no estoy adivinando. Como decimos aquí, no estamos bateando a ver si pegó o no pegó la bola, no. Aquí estamos hablando de información certera, y por eso es tan importante que sepamos con quién nos vamos a ir a leer las cartas, porque ya sea con una baraja española o con un tarot, de todas maneras la persona puede venir y decirte, es que va a pasar, que nadie nunca les lee el futuro, chicos. Eso es mentira, nadie lee el futuro. Les pueden decir en este momento más o menos por dónde va la energía, pero no te van a decir el futuro. Eso no existe, el futuro no existe, es un eterno presente. Y con respecto al presente, en este punto específico del tiempo, con respecto, yo te puedo decir más, yo les puedo decir ahorita, miren, la energía está de esta manera, si usted sigue por este camino puede pasar esto, esto y esto, pero puede pasar, no es que va a pasar. Y me van a decir muchos, pero es que a mí me leen las cartas y lo que me leen se cumple. Sí, porque ustedes lo están aceptando, pero esa persona lo está programando en ese momento.
Ese es el gran secreto de los tarotistas. No me importa si me vienen aquí a decir es que usted está revelando cosas que... No es cierto que les leen el futuro. Les programan el futuro. Y a veces el morbo de las personas de voy a ir a ver qué me dice y si voy a volver con mi ex, y sino que todo lo que sea futuro va a depender de ustedes y de sus decisiones, de sus manifestaciones y de la evolución del espíritu que ustedes tengan en ese momento, no de nadie más. Por eso es que se cumplen las cosas, porque llegan con el morbo, quiero que me lean las cartas, voy a ir a ver qué me dice, voy a ver aquí, y llegan las personas, les programan el futuro y ustedes, va a pasar, y ese va a pasar es un permiso, una afirmación y un decreto. Ustedes fueron los que programaron que eso pasara. Pero yo perfectamente le puedo decir a una persona, vea, lo que usted me está diciendo no me resuena y no lo recibo. No lo recibo, no lo manifiesto, no viene a mi vida. Y eso es un freno a una, por ejemplo, de esa gente que lee el tarot y dice, vas a tener un accidente. ¿Qué hago? ¿De qué? O sea, no pues. No permitan nunca que les lean el futuro. El tarot es para que el terapeuta holístico o el lector pueda tener una idea de qué es lo que está pasando con esa persona y saber más o menos por dónde orientarla. Y yo no le puedo decir a una persona, compre tal número, vaya, haga. No haga esto, deje a su pareja, deje su trabajo o vaya y haga. Ninguna persona que se logre decir que es un lector de cartas, un cartomante, como corresponde, nunca les va a venir a decir vaya, haga o deje de hacer. El libre albedrío de una persona es absoluto y no importa si es un oráculo, la baraja española, un tarot o lo que sea, cualquier oráculo no se programa futuro. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este contenido y si les gusta, pues síganme por acá porque voy a seguir subiendo este contenido de este tipo esotérico. Seguimos hablando de estas cosas. Chao.